Buenas tardes, Rab. Bienvenido a las oficinas de Enlace Judío. Nos da muchísimo gusto tenerlo por acá. Shalom, shalom a todos los amigos de Enlace Judío. ¿Podría platicarnos un poco sobre quién es usted? Bueno, yo soy el rabino Ariel Groisman, soy de Buenos Aires. Básicamente, desde que soy pequeño, estudié Torah, me fasciné con los contenidos judaicos y toda mi vida difundí, el mensaje de la Torah, la profundidad del conocimiento judaico en diferentes instituciones, principalmente de Chabad Lubavitch en Buenos Aires y ahora, hace 5 años, en el Gran Templo Paso de Buenos Aires, que es una institución centenaria, es uno de los templos más grandes y más prestigiosos, emblema de Buenos Aires, Gran Templo Paso. Wow. ¿Podría platicarnos un poquito sobre qué hacen allá en Argentina? O sea, ¿qué están haciendo dentro de la comunidad? Nuestro templo es ortodoxo, sin embargo tiene una gran apertura a difundir el mensaje espiritual de la Torá para todas las naciones. Es decir, sin que haga falta ser judío, una persona no judía puede obtener espiritualidad, orientación, guía, luz y contención dentro de los mensajes milenarios de la Torá, que son universales, es decir, valores como la moderación, el equilibrio, la racionalidad, la solidaridad, el sentido común, que la Torá lo comparte a través de 7 enunciados llamados 7 leyes universales de Noé, ya que Dios le entregó esta información a Noé, que es el padre de la civilización moderna, digamos, la anterior, desde el primer hombre hasta Noé, fue disuelta en el diluvio, y cuando Dios repactó con la humanidad a través del pacto del arco iris, pidió que se cumplan 7 normas que son fundamentales para tener una base de moralidad en todo el mundo. Ok, estas 7 normas, ¿como cuáles son? ¿Se parecen de alguna manera a los mandamientos? Los mandamientos son dirigidos principalmente al pueblo judío, en cambio estas normas son generales. Por ejemplo, el cuidado de no infringir sufrimiento animal, el cuidado de los recursos naturales, no expoliar a la naturaleza y no derrochar es uno de los principios fundamentales. En el lenguaje del versículo es no comer parte de un animal vivo, es decir, se permite comer carne pero sin comerlo vivo, sino primero todo faenándolo y luego consumiéndolo. En ese precepto está englobado un montón de elementos que tienen que ver con no infringir el respeto al animal y el respeto a la naturaleza de Dios. De hecho, el ser humano es un jardinero de la creación de Dios. Dios colocó al ser humano en el Edén y con una misión, ser centinela de la creación. Entonces, si el mundo es el jardín de Dios, el ser humano tiene que proteger ese mundo, produciendo y preservando, pero principalmente cuidando de no extraer en demasía los recursos naturales y protegiendo a otros seres vivos como plantas y animales. Esto es uno de los principios no ágiles, por ejemplo. Este tipo de principios, andando un poquito más adentro de ellos, son muy necesarios para el mundo que vivimos hoy en día, ¿no? Por supuesto, aparte son atemporales, no depende es parejo para todas las sociedades, para todos los seres humanos, y cuando una persona que no es judía descubre en este mensaje de la Torá que lo llama a la moderación, al equilibrio, como dijimos, a la sensibilidad al otro, a la empatía al otro, descubre que no requiere de algún tipo de construcción social humana como las religiones para obtener espiritualidad, sino que la espiritualidad se puede obtener directamente de la fuente de la palabra de Dios divina de la Torá. Cuéntanos, Rab, ¿qué está haciendo de actividades con los grupos no ágiles? Paralelamente a mi tarea en el Gran Templo Paso, que soy director del Centro de Estudios, junto con el rabino Yossi Bongarten, que es el director de la comunidad allí, hace 13 años cofundé con mi socio Yohanan Besmak el centro noagidas.org, que es un centro de estudios virtual y físico que se dedica a la difusión, al estudio, a la investigación de los 7 principios universales y hacerlo accesible y amigable a la gente. Es decir, investigamos en nuestras fuentes clásicas, el Talmud, el Midrash, la responsa rabínica y todas las escrituras, y tomamos de esto y hacemos clases, cursos y conferencias y diferentes actividades de difusión y divulgación para que esta información llegue a todos los seres humanos. El centro tiene 13 años, como dijimos, tenemos cientos de horas de clases grabadas, miles de artículos, estamos editando un libro ahora y serie de cursos ampliados y acciones donde ya vamos a concientizar a la población de que esto existe
siempre existió en el pueblo judío, está bien arraigado en el Talmud y en los legisladores, y la novedad es que nosotros nos abrimos a todos los conciudadanos, no solamente a los judíos, sino principalmente a aquellos que no son judíos, para llegar con el mensaje universal de la Torá a todos los seres. Rav, ¿qué perspectiva ve para el desarrollo de las comunidades no ágidas? ¿Usted cree que es una realidad? ¿Cómo está teniendo éxito? Son una realidad y cada vez hay más aceptación por parte de las comunidades judías a aceptar este fenómeno, que es disruptivo absolutamente, es novedoso y es muy desafiante para uno, es muy atractivo investigar temas que no estaban tan a la palestra y poder introducir, inocular esto en las comunidades judías, y por parte de las comunidades no ágidas hay más aceptación de nuclearse, agruparse alrededor de rabinos y centros que lo difunden, como por ejemplo la comunidad no ágida Bresla, la comunidad de Cuernavaca y todas las que están en México. Y esta interacción entre gentiles justos, como la ley nuestra lo determina, todo aquel gentil que observa estos principios universales, establece Maimónides en su Código de Leyes, tiene parte en el mundo venidero. Es decir, para nosotros es llamado un justo de las naciones. Junto con los rabinos, que cada vez hacen más amigable, accesible la Torá en lenguaje moderno y sociable, es una sociedad que se potencia mucho. Por lo tanto, cada vez más hay más comunidades no ágidas y las comunidades judías aceptan esto cada vez más, a pesar de ser un fenómeno, como dijimos, disruptivo absolutamente y desafiante. ¿Cómo ve esta cuestión entre la relación entre el ser no ágida, la conversión? En realidad, cualquier ser humano en búsqueda espiritual busca la verdad, y si busca la verdad es porque en su lugar no la tenía. Cuando llega a los contenidos judaicos, la primera opción que él imagina es la conversión al pueblo judío. Pero la novedad del pueblo judío es que le dice que no hace falta que sea judío para acceder a cercanía a Dios, bendición, trascendencia de su vida, una vida sana. No hace falta eso. La primera opción para él es ser no ágida, descubrir los manantiales que está buscando sin llegar a ser judío. Hay muchas personas que una vez que estudian, analizan, practican el noajismo en comunidades organizadas, que es una enseñanza propia y lleva varios años, evalúan quizás el paso de la conversión, cuando la mayoría de los rabinos lo van a desalentar a hacerlo, básicamente porque no conocen judaísmo y que eso los compromete en la vida y los cambios de vida que tienen que hacer. También en toda Latinoamérica, empezando por Argentina y pasando de abajo hacia arriba en todas las comunidades, tenemos la prohibición de hacer conversiones, establecida por el rabino Sutondaba y Goldman. Por lo tanto, no alentamos las conversiones, sí alentamos que cada uno descubra su propia identidad y a través del análisis racional, de confrontar a la autoridad, en este caso al rabino, para investigar y al mejor estilo de debate talmúdico se pueda llegar a depurar cuál es la identidad que le pertenece, eso es lo que favorecemos. Claro, en cambio de las leyes no ágidas, el hecho de la conversión marca las 613 mitzvot. Exactamente, hoy en día practicables son muchas menos, pero implica un cambio de vida, de estilo de vida, social, cultural, de todo tipo, que es lo más similar a emigrar a otro país. No es que se tiene que ir de este país, sin embargo, los cambios que tiene que hacer son muy grandes. Es muy traumático para un ser humano producir tantos cambios, es un sacudón muy grande. Por lo tanto, es algo muy complejo, e incluso que legalmente, normativamente, un tribunal rabínico aceptado como el Gran Rabato de Israel certifique que esa persona se convirtió al pueblo judío, eso no implica que socialmente va a ser aceptado en las comunidades. Claro. Entonces, muchas veces la persona hace todo el carril de acuerdo a la ley judía y ante el Gran Rabato de Israel, pero se choca que en su país o en su propia la gente no lo acepta, dado que cualquier templo, sinagoga, centro de estudios es una construcción social humana y tiene las reglas de cualquier sociedad humana. Hay discriminación, hay esto, hay lo otro, como en todo lugar. Entonces, todo esto le explicamos antes que aborde el tema de la conversión. ¿Cómo maneja usted la relación entre las comunidades no ágidas y las comunidades judías? Aprovechando la singularidad de que trabajo en la comunidad judía y trabajo en la comunidad no ágida, puedo entender y ser como un puente, y también hay varios rabinos que son como puentes entre ambas comunidades, explicando principalmente
a la comunidad judía que este fenómeno, si bien no era conocido, y mucha gente desconectada de la tradición, de la literatura judía clásica, lo ve como algo que es un invento. Sin embargo, cuando mostramos las fuentes y mostramos que es nuestro deber, como dice Maimónides, es nuestro deber ser luz para las naciones, explicar, así lo dijo el profeta Isaías hace 3000 años, explicar, transmitir ese acervo cultural, esa luz para las naciones, que es la luz de la Torá no ágida para los demás. Entonces, la comunidad judía entiende que es un fenómeno que no estaba acostumbrado a ello, pero por la apertura de estos tiempos se puede dar. Por otro lado, a la comunidad no ágida le explicamos que el modo, la personalidad, la idiosincrasia del pueblo judío es peculiar en sí misma. Por lo tanto, si muchas veces ve retracción, temor, y esto es natural, porque son dos tipos de pensamiento y personalidad diferentes. Como decimos, equivalentes pero no iguales. Todos tenemos los mismos derechos y somos todos creados imagen y semejanza, pero no somos iguales. Cada uno en su identidad debe entenderse en su contexto. Por eso trabajamos mucho con esclarecer cuál es el trasfondo y cuáles son el contexto de cada uno, cómo vive y por qué puede haber diferencias. Sin embargo, la tarea que yo exhorto, y de hecho estamos trabajando sobre capacitación a los rabinos, ya que para la mayoría de los rabinos que no se dedican a esto es un tema relativamente nuevo. Entonces, dar respuestas concretas, puntuales, amigables y sensatas para que cualquier gentil que venga a un rabino sepa que dentro del pueblo judío hay un mensaje para ellos. Cuando se refiere a estas forma de diversidad o diferencias, se refiere a que, o sea, bueno, así como lo vería yo, acabando un poquito más en el tema, se refiere a esta peculiaridad de que cada quien, a través de sus diferencias, puede impulsar al mundo desde su propia posibilidad, ¿no? De que aceptemos el papel que nos da en este mundo para poder impulsarlo, o... Sí, o sea, el que es hombre sea hombre, el que sea mujer, pues tú sabes, a través me refiero de lo a que la personalidad judía tiene un nivel de complejidad que en otros tipos de sociedad no lo vemos. Digamos, el mejor ejemplo para mí de un judío es Woody Allen. Retorcido, rebuscado, entramado. Esto es lo que vemos, como que no termina el judío de asumir su identidad y comprometerse, pero tampoco desembarazarse de la identidad. Ahora, en otras culturas, los gentiles no entienden esto, no llegan a entenderlo, porque si al fin y al cabo vos no crees en eso, no lo practicás, deja de ser, yo no puedo dejar de ser judío, pero te asumilo, no, tampoco. Ese punto intermedio de hueso en la garganta es lo que el gentil no entiende. El gentil tampoco lo entiende, pero no entiendo. Yo voy a cualquier religión, me abrazan con 4 manos, me dicen convertirte y ser de nuestra religión. El judío repulsa, pero el judío que lo repulsa tampoco lo practica. Ahora, ese sentido común es el sentido común del gentil. El judío tiene otro sentido común, que entre judíos se entienden. O sea, son dos tipos de personalidad y de mentalidad absolutamente diferentes. Entonces, mi tarea es ser puente de explicar a uno qué es otro y qué es uno de otro, entendiendo que es un fenómeno clásico, la singularidad del pueblo judío. En el versículo sería Amskula, un pueblo peculiar, por decir una palabra políticamente correcta, para describir esa complejidad que el judío tiene en el alma, que no le permite terminar de asimilar su identidad, practicando lo que se requiere de él, pero tampoco desembarazarse de ella. Está en el medio, como gran cantidad de comunidades judías que no logran introducir, pero tampoco desembarazarse. Así que tenemos fenómenos de ateos judíos. Ahora, ateo judío es un oxímoron para un gentil. No, pero no es un oxímoron para el judío. Yo soy ateo, un judío, gracias a Dios, te dicen. Sí. Entonces, parte de mi tarea no es tanto explicar las leyes, sino explicar personalidades. Soy más psicólogo, sociólogo que rabino en estos aspectos, para poder limar las asperezas que puede haber de los dos lados. Claro. Porque el judío también ve con retraimiento y con celo, ¿qué viene a hacer si es de otro lado? ¿Por qué no va ahí? ¿Por qué no va a otro lugar? Que busquen sus pastores, sus curas, ¿qué tiene que hacer con el pueblo judío? Claro. Pero este viene sinceramente. Muchos dicen, este es más judío que este. Empiezan todo terminología como si fuera que el judaísmo se puede rankear y no ser una identidad. Nosotros hablamos de identidades espirituales. La identidad no es una creencia o una religión, viene con el ser humano. Pero hablamos también de sistemas espirituales
que son convergentes a la identidad espiritual. Entonces, el judío va a llegar a su plenitud cuando converge con su sistema espiritual, que es las leyes para judíos de la Torá, y el noágida, su identidad espiritual, converge con las leyes noágidas y llega a su plenitud. Es decir, que ambos tenemos en la Torá un mensaje para llegar a nuestra plenitud sin querer uno ser parte del otro. Claro. Esto no se refiere a ninguna forma de juicio de bien o mal, sino se refiere más a características de cada quien. Características de personalidad judía, que Hollywood es lo que más hace caricaturas de esto. Pero es un fenómeno que se da en todas las culturas, en todos los países, no importa quién sea judío. O sea, se da lo mismo entre judíos de México, entre judíos de Argentina, de Estados Unidos. Hay características iguales a los judíos, que lo judío lo hace peculiar, o sea, lo hace distintivo, sin ser mejor o peor. Dijimos equivalentes, pero no iguales. Esa no igualdad es la que trabajamos en Noajidas, siendo equivalentes en el tema que en la Torá tenemos luz, guía e inspiración para ambos, para los judíos y para los no judíos. Claro. Ok. Y bueno, dentro de esta actividad que está haciendo con la parte noajida, ¿cómo la ha tratado en México? ¿Y cómo han sido los resultados? Con mucha organización, mucha dulzura por parte de las comunidades invitantes y con mucho respeto por parte de la gente que vino a escuchar. Tenemos una persona que la atendí hoy en una entrevista privada que vino de Cancún. ¿Pero cómo vino de Cancún? Yo estaba chateando, tengo mucha actividad en redes sociales, en Facebook, y él me hace una pregunta. Entonces dije, mira, yo quería estar en México, venite. Dice, pero soy de Cancún. Yo sin idea de la distancia que había en Cancún, pensé que era cada media hora, una hora. Digo, venite. El tipo va, agarra, se toma un avión de donde vino. 2 días. Vino al seminario que hicimos ayer, Noajidas, y hoy tuvo una entrevista privada. Y muy contento. La gente está sedienta. Esto es una profecía que está en nuestros libros. La gente no está hambrienta de comida ni sedienta de hambre, sino hambrienta de sentido, hambrienta de contenido y de orientación, de guía. Va a sus pastores o personas de religión naturales, propias de su cultura, no encuentra respuestas. Entonces, como ayer dije en el seminario, todos los que están ahí no buscan de mí ni una atracción, ni un show, ni que cure ningún milagro. O sea, no vienen a nosotros a buscar milagros. Es más, si vienen a buscar milagros, los sacamos. Si tenés problema económico, ¿qué me venís a mí? Anda a un asesor financiero. Tenés problema médico, anda a un médico. El rabino te da solamente conocimiento y dolor. Como dice el rey Salomón, aumenta conocimiento, aumenta dolor. Si me traes preguntas, yo respuesta no tengo. Tengo más preguntas y que vos encuentres a través de la luz de la Torá tus propias respuestas. Esta es nuestra misión como rabinos y la gente aceptada, la gente gustosa. La organización que tienen las comunidades noágidas es ejemplar, mucha organización, mucho cuidado, mucho mimo al rabino disertante, y eso es un aliciente para continuar con la tarea. Ok, ¿de qué tamaño ve usted que vaya a crecer esto en los próximos años? Hay 110 millones en México. Wow. 127. Bueno, 127. En Argentina hay 44 millones. De hecho, la Torá reconoce que cualquier ser humano es noágida. Nosotros mismos los judíos éramos noágidas antes de Sinai. Claro. Es un mensaje universal. Es un mensaje de moderación, de equilibrio, de resolución de tensiones a través de los sistemas judiciales. O sea, es una ley que se puede adaptar a toda cultura, a todo país, atemporal, y tiene un mensaje para dar. Entonces, no hay limitaciones. No es un grupo que está creciendo como una secta que tiene techo. El techo es la misma humanidad. Excelente. Pues muchísimas gracias. Quisiera agregar algo más. Un saludo a todos los amigos de Enlace Judío. Es una web muy valiosa que nos comparte información, especialmente los que no somos de México. Y los invito a que conozcan nuestra web, noajidas.org. Shalom, shalom.